Ahora sí, presentamos al doctor Vladimir Padilla Alegre, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con su conferencia Teoría del Caso. Recibámoslo con fuertes aplausos, por favor. Buen día. ¿Eso lo podrían apagar? Buen día, muchachos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Excelente. Ok. Para mí es un gusto venir a Tacna después de tanto tiempo, porque fui uno de los que martirizó a algunos jueces aquí cuando esto todavía iba a entrar en vigencia. Y si creo que aquí estamos varios conocidos, es que creemos en este nuevo modelo. Desde ya no es perfecto, se puede arreglar y eso es lo bonito, porque en alguna forma estamos aprendiendo. Yo a veces digo, hemos cambiado una doña de 70 por algo nuevo, así que en esa línea es fundamental, creo, para todo proceso de reforma, si se cree o no se cree en él. Y es ahí donde parte el principal desafío de este código. ¿Por qué? Porque es más fácil, como en la vida, poder criticar todo. Que no funciona, que el tema no da resultado, hay un tema ya de contrarreforma, y eso es normal. Inclusive se sostiene desde la capital de que este código genera impunidad. Y si eso fuera cierto, quiere decir que el anterior modelo no lo generaba. Y quiere decir que en Lima no hay delincuencia. Y quiere decir que Lima es la gran panacea donde todavía rige el sistema anterior. Y eso, como todos lo sabemos, no es correcto. Yo, el día de hoy, quiero hablar sobre un tema que es fundamental. Y creo que mi concepto empieza a variar la posición de los sujetos procesales dentro del proceso en cuanto tú lo enfoques y si tienes la lupa de la teoría del caso. Y es ahí donde se empiezan a romper paradigmas. ¿Por qué? Porque cada uno de los sujetos procesales tiene un rol dentro del proceso y es ahí donde uno va a poder encomendar o reconocer cuáles son en realidad las bondades de este sistema. Con la profesora Romy Chan preparamos un caso para que se den cuenta en primer lugar, el primer paradigma que hay que romper es que la teoría del caso no es ajena a la elaboración o al conocimiento previo de la teoría del delito. Por eso ella, luego que yo acabe con esta presentación, hablará sobre la teoría del delito porque es sumamente importante. La litigación no se trata de improvisación, se trata de preparación. Si tú quieres litigar en el ámbito de familia, tienes que saber derecho de familia. Si tú quieres litigar en el ámbito penal, tienes que saber derecho penal y derecho procesal penal. Y es ahí donde está el principal desafío, porque muchas veces se ha dicho que la litigación es un tema de hablar bonito, y eso no es correcto. Te puede apoyar, pero eso, señores, en sí no es lo fundamental. Lo fundamental es una visión estratégica del caso. Y eso trae como consecuencia la teoría del caso, que es lo que te vengo a hablar yo. ¿Cuál es el sentir del proceso penal? Si uno revisa Carneluti o cualquier autor tradicional, se dará cuenta que el proceso penal siempre va a ser un síntoma de incivilidad. Nadie que entra a un proceso penal se va a sentir totalmente protegido. Siempre va a haber un tema de apartamiento o temor al mismo. Por lo cual, a siglo pasado y anteriormente, va a ser la misma sensación. Eso no implica que el proceso sea el mismo. Y si estamos hoy en día aquí, en el 2013, es porque hemos derrotado y dejado de lado aspectos como la tortura, donde la figura principal era el imputado. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuál era la función que realizaba la Inquisición? ¿Por qué existía el potro? ¿Por qué existían los diversos medios de tortura que se presentaban? La única finalidad era poder arrancarle una confesión.
Y eso es el primer paradigma que debemos desterrar en una nueva investigación. La confesión no es algo fundamental del proceso. Porque yo los invito a que ustedes piensen en cuánto porcentaje es que el imputado reconoce su responsabilidad. Y eso es un tema natural. Recuerda cuando eras niño y se rompía algo en casa, papá o mamá llegaba y decía, ¿quién rompió esto? No sé. ¿Tú fuiste? No, yo no. ¿Tú? Tampoco. ¿Quién fue? Entonces, obviamente papá o mamá muy sabia los castigaba a ambos, ¿no? Y eso, señores, es algo lo cual debemos ir dejando de lado. Los casos se empiezan a construir. Y aquí, por ejemplo, otra de las cosas que debemos ir rompiendo nosotros es el rol que le asiste a jueces, fiscales, defensores y policía. Para empezar, muchas veces se dice que el abogado viene a ser colaborador de la justicia, ¿no es cierto? ¿Eso lo han escuchado o no? ¿Y bajo qué aspecto tiene sentido eso? ¿Yo con quién tengo que colaborar? ¿Con el fiscal? ¿Yo tengo que colaborar con el fiscal para que condenen a mi defendido? Si uno parte de ese supuesto, está considerando qué cosa es. De que el juez como tal es el que te obliga a que tú vengas, entre comillas, a decir la verdad. Hoy en el 2013 el proceso penal no está estructurado de esa manera. Cada uno tiene un rol y por eso que aquí, señores, se encumbra lo que establecemos, la verdad del proceso penal. ¿Cuál es la verdad? ¿Es la verdad material? Yo siempre hago este ejemplo, ¿no? Piensa en este momento, por ejemplo, en alguien que tú quieras mucho. Si lo tienes ahí, piensa dónde está. Y donde tú consideras que está, yo te diría que tú crees que está ahí. Si piensas que tu pareja está en el trabajo, es lo que tú crees, pero eso no es la verdad material necesariamente. Por eso me alegra que me dando un reconocimiento, porque así mi esposa creerá, tengo una prueba que evidencia que estuve en Tacna. Porque hace 2 semanas que no la veo y le digo que estoy en varios cursos. Entonces, ya con esto puedo salvar. Acredité mi verdad. Estamos, hoy día solamente hablo en la mañana, pero me puedo quedar hasta el fin de semana, por ejemplo. Y puedo decir que asistí al curso desde ayer. Es mi verdad. Y ella tendrá que demostrar lo contrario. Y creo que aquí ustedes no me van a vender. Y en eso se torna la discusión del proceso, donde el fiscal va a tener que construir su verdad. Y la defensa va a contrariar esa verdad porque va a construir su propia verdad. Eso es básicamente el rol. Y si nosotros sabemos respetar eso, definitivamente vamos a tener un proceso bonito y adecuado. Y se van a dar cuenta por qué. Y aquí no se trata de interpretar, y creo que lo que más daño se hace en este sistema adversarial es traer prácticas anteriores, pasadas o aquellas llamadas inquisitivas, porque eso es algo natural. Dense cuenta cuando han hecho un desafío o un cambio de hábitos. Es mucho más sencillo volver a los antiguos hábitos que cambiar eso. Por ejemplo, hacer dieta. Yo cuántas dietas no he hecho. Y definitivamente lo más fácil es quebrarla. Y exactamente te voy a decir algo. Este código, como yo les decía a los que han sido mis alumnos, el tema de la reforma todos los tenemos claro, teóricamente. El tema del cambio de roles lo tenemos claro, teóricamente. Pero eso es tan igual como el día que te casaste, para los que somos casados. La palabra fidelidad, el día que te casas, tiene un sentido. Y poco a poco se va relativizando con el tiempo. Y eso es exactamente lo que pasa con el código. Disculpen si alguno se siente aludido, pero el tema en concreto es eso. Nosotros somos infieles al tema de la reforma. Y si algo negativo tiene la reforma es que nosotros hemos claudicado en eso. Por ejemplo, hablabas del tema
Suspensión de audiencias. Eso a mí me parece garrafal. Un fiscal que va a una audiencia y dice, disculpe señor juez, me acaban de entregar la carpeta, porque sabe que el fiscal no está, pido suspensión. ¿Suspensión? O sea que el Ministerio Público no es una institución. O va a la defensa y dice, por si acaso, me acaban de entregar el caso. Y eso rompe bajo una estructura de un proceso de litigación. ¿Por qué? Porque si yo como defensor llevo todos mis testigos a un juicio para empezar la audiencia y el fiscal la posterga, ¿qué le digo a mis testigos? ¿Afecta mi verdad o no afecta mi verdad? Por ejemplo, los procesos no están todos en la capital. Los procesos, yo podría traer gente que está en provincia o de Hilo, por ejemplo, o testigos que están en Hilo, traerlos aquí y que me digan, no, se suspendió la audiencia. Me va a decir, no te preocupes, yo vuelvo a venir las veces que tú quieras. Y es ahí donde empiezan los problemas. Entonces, yo sí creo que cuando uno llega a entender su verdadero rol, tiene que ser consciente de lo que va a aportar o llegar. Y en esa medida, dense cuenta, en primer lugar, jamás el imputado va a ser objeto principal, en mi concepto, de la ratificación de la tesis que hace la Fiscalía. Por eso también, por ejemplo, en la policía hay que romper ese paradigma. La policía hace unos trabajos muy interesantes, pero a veces cuando se quieren enfocar solamente en el imputado, pues ahí definitivamente no vas a encontrar los mayores elementos probatorios. Los tienes que encontrar alrededor de él. Y ahí recién, desde el caso de esta chica Marjorie, en Lima, se desapareció, le preguntaron al médico, ¿qué dijo? No sé, nunca vino aquí. Pero gracias al trabajo de labor de investigación que hizo la policía, se pudo detectar a través de vídeos que la chica se había entrado. A través de otros testimonios también. Entonces, dense cuenta, la fuente principal de la prueba no estuvo en el imputado. El otro aspecto es que debemos de agarrar y dejar de lado que en el proceso penal se busca la verdad material y que los operadores somos colaboradores de justicia. No es un tema de ética, es un tema de rol. En algunos distritos judiciales me decían, una vez, no voy a decir qué distrito, el Ministerio de Justicia me invitó, y ni bien llegamos, me dijo, doctor, ¿usted trabaja en el Ministerio de Justicia? Sí. Un favor, pues puede hablar con el ministro para que voten al defensor público de aquí. ¿Pero por qué? Es que sabe que nos complica la existencia. Sabe que es muy bueno. Nosotros queremos frustrar la audiencia y él me dice que no, me trae a todos los imputados. Pero es que él cumple ese rol. En otros distritos judiciales, no, los abogados acá entorpecen todo, porque llega y al cliente le dicen, quédate callado, no hables. Y la pregunta es que ese tipo de conducta se ve como una mala práctica y no es una mala práctica, porque si no, ustedes ya vieron las garantías. La pregunta es, ¿todo imputado tiene derecho a decir, mejor dicho, tiene la obligación de decir la verdad? ¿No hay acaso una garantía que es la no autoincriminación? Si eso es así, ¿por qué razón tú quieres obligar que él declare? Es su derecho. Es más, si ustedes revisan el código, él en pleno juicio podría decir, yo no acepto declarar en este momento. Y en el último momento decir, un momentito, yo quiero declarar. Por esa razón, nosotros descartamos y desterramos, ¿se acuerdan que antiguamente había una norma que decía, si usted se queda callado, su silencio puede ser utilizado como signo de culpabilidad? Entonces, exigirle que él hable, en definitiva, si es una práctica anterior. Decía al inicio que el código no es la octava panacea tampoco, porque date cuenta, yo a veces lo digo en broma, pero ¿cuál es el número satánico? El 666. El código tiene un artículo, el 66, no sé si sea casualidad o qué, que le da poder de coerción al fiscal. Y la pregunta es, ¿la coerción es propia de la jurisdicción? ¿Y los fiscales tienen jurisdicción? La respuesta es que no. Entonces, ¿cómo eso se puede entender? En mi modo debería ser inaplicado. Pero date cuenta, el código tiene imperfecciones. Y eso, de lo que yo te vengo a hablar el día de hoy, es que desde un rol de la teoría de caso, deberías tú
de establecer con claridad cuál es el rol de cada uno de los sujetos procesales. Porque lo contrario va a permitirse estas demoras, como se señalaba, de lo contrario se van a establecer problemas en la aplicación del mismo. Al respecto también, algunos consideran que los abogados no debemos investigar, y eso es un error. Los abogados en este nuevo sistema debemos de investigar también. Debemos de buscar testigos. Claro, no es como en Estados Unidos, donde tal vez la labor de investigación privada tiene un valor probatorio. Nosotros per se no lo tenemos. Pero así como el fiscal se convierte en un investigador, el abogado también tiene que ser un investigador para poder oponerse a la tesis que presenta el fiscal. Y aquí te vas a dar cuenta un detalle. Si ambas partes tuvieran la misma idea del hecho, pues no habría ningún problema. Y no va a haber litis. Juanito me violó. Juanito dice, en efecto, yo lo violé. La verdad es una sola, pues, entre ambos. Pero normalmente esos temas tú no los vas a ver en los procesos. Lo que tú vas a ver es que usted me violó, pues que yo no te violé. Tuvimos relaciones sexuales consentidas. Y en esa medida es que se torna la discusión y vamos estableciendo también definir ese tema, establece la pertinencia probatoria. Hace unos días estaba en Panamá y había la muerte de un gobernador y me preguntaban espantados, como lo decía mi antecesor, doctor, para ese crimen han llamado 75 testigos. Y le digo, ¿y cuál es la idea? 75 testigos, como aquí que llaman a 40, 50. Y es que hay partes de otro lado, que el juez dice, no, en este sistema hay que ser garantista, y como somos garantistas, todo lo que tú pidas se puede dar. Y eso no es un tema del sistema, eso es un tema de eficiencia de concepto probatorio. ¿Por qué? Porque justamente la prueba tiene que ser pertinente, útil, necesaria. Como se decía, porque si tú crees que es así de amplio, pues bueno, el día que maten a alguien en un estadio de fútbol, tienes que llamar a todos, pues, lo cual sería inaudito. La teoría del caso se encumbra así como un aspecto importante. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué sirve una teoría del caso? Algunos se desviven por aprender litigación oral. La litigación oral les gusta, quieren verse como en las películas, interrogando, dando alegatos, pero la litigación oral no sirve de nada si no hay una teoría del caso. No puedes tener una litigación limpia si no tienes una teoría del caso. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu historia? Pero no es cualquier historia que se te quiera ocurrir. Y por esa razón, lo relevante de la teoría del caso es que no hay litigación eficiente si no existe una adecuada preparación de la teoría del caso. Y eso te va a permitir seguir. Por ejemplo, la teoría del caso es muy similar a que si yo me quisiera ir de aquí a Arica, ¿cómo hago para irme a Arica? Todo mi colectivo. ¿Dónde? En el terminal. Pero mira, yo acabo de bajar de Lima, o sea que no sé dónde queda el terminal. O sea, yo podría salir de aquí hacia la izquierda, o me voy hacia atrás, y me puedo ir caminando o en bicicleta. Podría ser que yo llegue. Pero lo concreto es, si yo tuviera un mapa, ¿llegaría más exacto? Esa es la teoría del caso. La teoría del caso a ti te permite saber si tienes un caso o no lo tienes. Por ejemplo, yo he visto en algunos casos de violación, la teoría del caso del imputado es que la víctima se me insinuó. Ella quiso estar conmigo. Y tú revisas la edad de la víctima tiene 5 años. Se ríen aquí, pero ¿eso es cierto o no es cierto? Estoy inventando. Sí, porque parece que como tú en un proceso penal lo vas a enfrentar así. Yo ese caso no lo defiendo ni hablar. O sea, ¿qué le va a decir, señor juez? ¿Usted crea que la víctima lo sedujo a este pobre hombre de 35 años? Eso es inaudito porque esa toma de verdad no es creíble y ese es un elemento primordial, la credibilidad en la teoría del caso. Entonces, dense cuenta que no es un cúmulo de hechos que yo los presento para que a ver si me creen o no me creen. Tiene que tener un respaldo, por eso habla de la investigación, de lo propio y necesario que tiene que ser. ¿Cómo empiezo la teoría del caso?
tienes dos posibilidades de empezarla, de manera improvisada o de manera ordenada y metódica. La primera, considero yo que te va a alejar del resultado. Si tú haces una teoría del caso improvisada, por eso yo recuerdo que en antaño, a veces conozco muchos jueces, entraba a una sala y me decían, Vladimir, ven un ratito. ¿Qué? Un favorcito, pues, para que participe en una audiencia. ¿Y para qué? No ha venido el abogado, pero tú participa un ratito. Yo no puedo, le digo. Pero es un ratito. ¿Cómo yo voy a participar si no puedo saber de qué se trata el tema? Y aquí no nos miremos como cómplices, pero ¿es la verdad o no? Es la verdad, pues. Porque lo que nosotros queríamos es salvar la formalidad de que hay un abogado presente ahí y no interesar si al tipo después lo condenas o no lo condenas. Eso es inaceptable dentro de este nuevo proceso. ¿Por qué? Porque tú no sabes si la teoría del caso es que declare o no declare, si te opones o no te opones a las preguntas. Entonces, date cuenta, si tú enfocas el proceso dentro de la teoría del caso, te darás cuenta que tú no puedes improvisar. Por esa razón no puede ser como lamentablemente ocurre, oye Willy, yo no puedo ir, ¿ya? Vas tú al juicio, toma. Y él ni sabe cuál es la teoría del caso. Y él se presenta y dice, eso se da, y lo he visto tanto en la fiscalía como en la defensa. O sea que es un tema de responsabilidad. No tiene nada que ver con las normas. Las normas no te cambian la forma de ser. Es fundamental cambiar tu forma de ser. Hay que ser escrupulosos y por esa razón también es importante. ¿Yo qué casos puedo llevar a juicio? Yo solamente voy a los casos que voy a ganar. Los otros tendré que buscar la manera de sacar una salida alternativa o en todo caso archivarlos. Y el mundo no se acaba por eso. Y esa dinámica de trabajo es la que se debe acostumbrar de cara a una teoría del caso. Y aquí, por ejemplo, algo lo cual hemos discutido mucho. ¿Cuál es el rol de un juez en esta teoría del caso? Si Willy dice A y Romy dice Z, ¿yo como juez qué voy a hacer? Me doy cuenta que Willy no está dándole bien al tema y está quedando a mitad. ¿Yo puedo agarrar y reformular su teoría? Y no, como la de él está quedando clara y la de Romy no tanto, ¿yo reformulo la teoría de Romy? Por eso tengan en cuenta, cuando se habla de prueba de oficio, ¿cuál es el límite? Y yo te doy la respuesta. El límite es, usted, señor juez, puede tomar todas las pruebas de oficio que usted quiera, en tanto no afecte mi teoría del caso. Por ejemplo, en un robo, la fiscalía dice robo, que un elemento necesario es acreditar si hubo violencia o amenaza. Y el fiscal omite ese tema. El juez dice, un momentito, prueba de oficio, vamos a verificar la violencia grave amenaza. Oiga, ¿sabe qué? Entonces mejor baje usted y sea fiscal. Y eso es el principal problema. Si todos verificáramos, hiciéramos un control de las conductas que tienen los jueces o fiscales y los abogados, de cara a la teoría del caso, veríamos que es muy diferente. Y no es un tema de teorizar por teorizar en un aspecto procesal, que sí es necesario en decir, oiga, la prueba de oficio, ¿cuáles son los límites? Porque si nuevamente el juez interfiere en la teoría del caso, es ahí donde viene un problema. Y se van a dar cuenta que el código, por un tema práctico, va teniendo otro defecto. Acusaciones alternativas o la determinación alternativa. Oiga, señor juez, mire, yo le voy a explicar que este caso es robo agravado. Pero mire, si no lo puedo probar, le voy a probar que es hurto agravado. Y si no lo puedo probar, le voy a probar que es apropiación ilícita. Si yo fuera juez, pensaría que el tipo está esquizofrénico, porque me está planteando tres hechos totalmente diferentes. Por eso los que son fiscales yo recomendaría anda con una sola teoría del caso. Porque lo contrario vas a marear. Y recuerda, la litigación es persuadir, convencer y decirle, señor juez, este caso usted lo tiene que asumir porque yo como fiscal lo he probado o lo iré a probar. Y en eso, date cuenta, también importa mucho lo que yo hablaba hace unos días, el sentimiento. Cuando tú crees en un caso, se expone y se siente. Cuando no crees en el caso,
es igual. Y eso, señores, es persuadir y creer. Por eso uno estudia y prepara el caso. Porque si en realidad no lo preparaste, se va a percibir. Hasta cómo vas a interrogar y cómo vas hablando, se percibe. En esa línea, un viejo maestro mío me decía que para tener éxito, en cualquier caso, había que tener solamente 3 R's. La primera R era tener la razón. La segunda R, y eso es lo más complicado, y acuérdate de mí, es saber explicar que tienes la razón. Y los que son jueces aquí sabrán mejor que yo que la mayoría de abogados fallamos en eso. No sabemos comunicar, no sabemos explicar que tenemos la razón. Pues la última R es sencillo, que te den la razón. Y así los casos son ganados. Entonces recuerda tú, no basta tener la razón, sino explicar que la tienes. Como decía, la teoría del caso del fiscal es muy diferente a la del imputado. Y eso es el conflicto que va a haber. Donde él dice que hay colusión, le digo que no, que hay incumplimiento contractual. Oiga, pero la entrega tardía del tal producto, sí pues, eso se debió a un incumplimiento contractual. Y para eso hay todas unas normas que regulan establecer. Y dense cuenta, los fiscales tienen un enorme trabajo que hacer para construir una teoría del caso. Porque si esto fuera mi teoría del caso, yo tendría que ir poniendo ladrillo por ladrillo para ir encumbrando toda la pared que luego tenga que darle una forma de exigencia del tipo penal calzada exactamente cada ladrillo con un aspecto de prueba. Y esa figura es la que yo presento. Y esa figura yo le atribuyo a una persona. En cambio, los defensores, el tema es fácil. Venimos con una comba y nos tratamos de bajar eso. De dos formas. O sacamos al imputado de esa pared o nos bajamos la pared. ¿Qué es más fácil, construir o destruir? Por esa razón, la policía también tiene un rol importante. Donde la policía infrinja derechos fundamentales en la etapa preliminar, los abogados somos ganadores. Y por esa razón es que ahí de la mano tiene que ir siempre la policía con los fiscales. En nuestro país, lamentablemente, eso todavía es una panacea, porque no es cierto. Y en esa medida, una vez que se haga un trabajo riguroso, va a ser contundente para enfrentarse luego a un juicio. En donde haya un pequeño resquebrajamiento, los defensores nos vamos a traer abajo eso. Y date cuenta, no tiene nada que ver con un tema de rol de apoyo a la justicia. Hace unos años le preguntaba a un gran maestro y le decían, maestro, ¿qué es la justicia? Y él decía, ¿otra vez con ese tema de la justicia? Mira, hijo, te lo voy a decir. En un proceso hay dos sujetos procesales, básicamente. Un acusador y un acusado. Si el fiscal lo condena, ¿dónde se hace justicia? Para el lado fiscal, ¿no? Y para el otro lado, no. Y se impugna y revocan la condena y lo absuelven, ¿el imputado qué dirá? Que se hizo justicia. Y el fiscal, ¿ya te diste cuenta que es relativo a la justicia? El proceso va orientado a poder determinar quién acreditó mejor su verdad. Porque el tema de justicia viene para establecer o predeterminar que tú sabías la verdad antes del tema. Y eso, si lo consideras así, va en contra de un derecho fundamental que es la presunción de no culpabilidad o la presunción de inocencia. A mí me imputas un hecho y tienes que acreditármelo. Por esa razón, señores, hay muchas investigaciones que parten sin tener una teoría del caso clara. Aquí hay gente de Arequipa y hay un caso muy célebre como el tema Castillo. Ojalá que acabe y quiero ver cómo acaba, porque hay muchos aspectos de especulación. No conozco el caso, pero por lo que publican. Es como yo siempre digo, por ejemplo, piensen en un momento que salen de aquí a la hora del almuerzo, todos satisfechos, y ven que su pareja está entrando a un hotel. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Están qué? ¿Pecado? Sitio equivocado. ¿Y qué pasa
¿Y qué pasa? Ya no está saliendo, no está entrando, sino está saliendo y sale con el pelo mojado, con un señor del costado. ¿Qué cosa es? Amor. Pues bueno, me he dado cuenta que este es un centro del pecado, porque objetivamente tú ves que dos personas entran y salen de un hotel y eso no implica nada. Porque todo lo que hace el curado son sospechas. Y ese es el problema, porque muchos procesos penales se levantan sobre sospechas. Yo he visto algunos procesos en los cuales, con respecto a los policías, se abren investigaciones por información confidencial. Y eso definitivamente no es admisible. ¿Por qué? Puede ser que tengas una información confidencial, pero toda información confidencial se corrobora. Yo una vez le decía a un alto efectivo policial que me decía esto y yo le decía, a ver, si ahorita a ti te comunican que el presidente lo van a asesinar exactamente 2 horas, ¿tú vas y le dices eso al presidente? No, me decía. ¿Por qué? Tengo que corroborar la información. Entonces, cuando se trata de cualquier ciudadano común y corriente, esa información también se corrobora. Porque lo contrario no podría nacer sobre la base del chisme o sospechas cualquier investigación. Y aquí un poco, no tengo una pizarra, pero imaginémonos que aquí yo pusiera 3 puntos. Estos 3 puntos me pueden dar lugar a establecer un triángulo que en cada vértice voy a tener 3 elementos que son fundamentales para la teoría del caso. El primer aspecto es el aspecto jurídico. Y cuando hablo de aspecto jurídico es que tienes que conocer perfectamente qué es una teoría del delito. Y tienes que conocer perfectamente qué dice tu jurisprudencia, qué dice tus casaciones, tus acuerdos plenarios. Y el otro vértice es lo fáctico. Pero ¿cuáles son esos hechos relevantes para elaborar tu teoría del caso? Y por último son los aspectos probatorios. Esos aspectos probatorios que puedes hacer un match conjuntamente con el aspecto jurídico. Alguien alguna vez me dijo, doctor, para usted, ¿cuál es el aspecto más importante de la teoría del caso? Y yo le dije, ¿y para ti, cuál es el órgano más importante de tu cuerpo? Yo les pregunto, ¿cuál es el órgano más importante de tu cuerpo? El corazón, el cerebro. Pues mira, yo te cuento que con cerebro y corazón, sin hígado, acabas horizontal. Sin riñones, también. Sin pulmones, también. Te vas dando cuenta que poco a poco tú necesitas la confluencia de todos. Exactamente igual viene la teoría del caso. Tú no puedes ser teórico 100% si no tienes hechos fácticos donde repose tu teoría del delito. Y tampoco puedes tener una teoría del caso si no tienes elementos de prueba. ¿Cómo establezco que esta persona estuvo ahí? Y de eso se trata, de elegir elementos fácticos que nos puedan ir dando lugar a que los pueda probar de cara a las exigencias del tipo penal. Entonces, es ahí donde se convierte tu primer gran desafío. ¿Quieres ser un buen litigante? No se trata que hables bonito. Se trata que necesitas conocer la teoría del delito. Se trata que necesitas conocer elementos de prueba. Si discutes o no discutes, prueba del árbol envenenado o no. Si discutes o no discutes, ponderación de intereses. De eso se trata. ¿Cómo expreso mi teoría del caso? ¿Cómo la brindo? ¿Cómo la expongo? La teoría del caso, como yo señalaba, parte de proposiciones fácticas, parte que podamos presentar pruebas o elementos de prueba para ser más estrictos. Y en esa línea, por ejemplo, lleva recomendado siempre un aspecto. ¿Cuál es el aspecto? Que tienes que elaborar un lema. Siempre tienes que elaborar un lema. Por ejemplo, marca de gaseosa. ¿Qué marca de gaseosa conoces? ¿No toman gaseosa? Inca Kola, Cola Inglesa, Fanta, Sprite. ¿Marca de detergentes? Ariel, Ñapancha, Ace. ¿Marca de autos? Ya. Marca de preservativos, a ver.
Vladi, Jens. ¿Por qué te acuerdas de las marcas? Porque sabes que tu cerebro es como un fichero antiguo de biblioteca. Y mira, esto del lema no es algo nuevo. Los que están en Administración de Justicia no se recuerdan el caso 15-14 del 2013. Oye, pásate el caso de la gorda esa que siempre viene a molestar, pásate el caso de los comuneros, pásate el caso de tal, ¿o no es así? ¿Por qué? Porque tu cerebro asocia más rápidamente eso. Y por eso cuando tú presentas tu verdad a un juez, necesitas también presentarlo mediante un lema. Porque él lo va a interiorizar. Porque es tu primera presentación para el caso. Entonces, recuerda tú que hay muchas de las cosas que sobre la teoría del caso, ¿cuánto queda? 5 minutos, no te preocupes, vamos con media hora más. Es que ya aprendí, pues. Entonces, para ir finalizando aquí, lo que quiero que tomes en cuenta es que toda teoría del caso tiene lo que algunos denominan las 5C como características. Tiene que ser claro, en primer lugar. Tu teoría del caso tiene que ser clara. Tiene que ser a la vez suficientemente completa. Tiene que ser a la vez coherente, cómoda, y es donde yo recojo el fundamento mayor, creíble. Y voy a acabar con esto, la credibilidad. Fíjense ustedes, ¿alguna vez te desapareciste de casa y no llegaste el fin de semana? Tu cerebro agarra e inmediatamente empieza a desarrollar las mayores hipótesis que puede haber. Aquí veo muchos magistrados que se sonríen. Yo sé que es por el trabajo que han visto esos casos, nunca en ustedes, pero la credibilidad. ¿Qué puedes decir cuando no llegas a casa a dormir? Estaba en un curso, estaba en la corte. Y ahí viene el detalle y voy a dar 2 explicaciones. Importa tu reputación también. Si tú eres los abogados que vas fabricando historias y que nunca llegan a ningún sentido, los fiscales que también inventan casos y todo se le cae, esa credibilidad y reputación se perdió. Entonces, eso, por ejemplo, sí es sostenible cuando tú agarras y se nota que los casos que llevas o la forma en que los expresas sí son coherentes y creíbles. Y el otro aspecto es que la credibilidad tiene que ir de la mano siempre con un aspecto probatorio. No vale que uno diga, bueno, la verdad es que mira, me asaltaron, me robaron todo y no tenía nada. Porque inmediatamente las mujeres hoy en día todavía no saben interrogar, porque lo que te hacen normalmente es un interrogatorio directo, ¿no es cierto? Cuando no te aparece en casa, ¿qué es lo que te dicen? ¿Con quién has? Mira, te hacen una pregunta abierta, dicen, ¿con quién has estado? ¿Dónde has estado? Y tú nunca le vas a decir, mira, estuve con mi amigo Víctor Burgos en un sitio pues, lindo, ¿no? Tú vas a negar. Pero donde las chicas empiecen a saber interrogar y hagan contrainterrogatorios y te digan, hola amor, ¿cómo estás? Recién llegas, ¿no? Sí. ¿Estás muy cansado, no? Sí. ¿Has estado trabajando todo este tiempo, no? Sí. Ya estamos en problemas porque uno dice, oye, ¿esta loca me vio o qué? Entonces tal vez uno pide una confesión sincera para poder acabar. Chicos, yo sé que el programa es bastante amplio y yo la verdad lo que quería era expresar mi gratitud aquí con Tacna, con la posibilidad de reencontrarme con todos mis amigos de diferentes regiones del país, decirles, esto no es nada del otro mundo. La teoría del caso no es propia del Código Procesal Penal de 2004. La teoría del caso es una exigencia para cualquier proceso. Implica un orden, implica la posibilidad de trabajar instituciones teóricas de la teoría del delito. Implica saber si yo como defensor me conviene ir a un juicio o mejor agarrar y decirle, oiga, una terminación anticipada, porque ¿qué voy a hablar? O conviene más una colaboración eficaz. Esos instrumentos que tenemos en el código muchas veces no se utilizan. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a decirles al cliente, no te preocupes, vamos a ganar.
Y cuando perdemos le dice, qué pena, ¿no? Y justificamos con que el juez es así o es asá. Eso no es real. Las personas, hoy cumplimos 5 años de la vigencia del código aquí. Cuando tengamos 10 o 20 años, se darán cuenta que las personas ya se van a saber dar cuenta de lo que ha pasado. Y se van a dar cuenta también de que no perdieron porque el juez sea corrupto o porque el fiscal sea malo. Se van a dar cuenta que los abogados no hicieron su trabajo, que su trabajo fue improvisado, o que el abogado no sabe ni hablar ni expresarse. Vengo a defender, señor juez, al señor Luis Pérez. Oye, quien entra así a un juicio definitivamente ni siquiera sabe el nombre de su patrocinado, menos va a saber los hechos. Chicos, el mejor de los éxitos, agradezco el tiempo y nuevamente, mil gracias. Hasta luego.